En un mundo donde las actualizaciones son escasas y los baneos abundan, una entrenadora regresa para descubrir la verdad sobre PokéMMO en 2024. Seguro que has pensado en volver a PokéMMO, empezar desde cero o volver a tu cuenta, o simplemente quieres saber cómo está el juego en este 2024. Pues este vídeo es para ti. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Como ya estamos a finales de 2024 como quien dice, y hace tiempo que no hablamos de PokéMMO, es momento de ver cómo está el juego y qué ha pasado en los últimos años, además de problemas con el staff y muchos baneos. Y bueno, ¿qué es PokéMMO? Pues PokéMMO es un MMORPG online basado en las rooms originales de Pokémon. Es uno de los juegos más fieles a la historia original que podemos disfrutar en línea y en español. Una de las razones por las que este MMO es tan conocido es porque simplemente cargando las rooms en español ya puedes jugar en español. Lamentablemente la mayoría de otros MMO online están en inglés o portugués, pero hoy no voy a explicar qué es PokéMMO ni voy a ir mucho más allá, ni qué funciones tiene. Para eso tengo otros vídeos con consejos y tops donde puedes encontrar toda esa información. La situación actual. Siendo sinceros, si buscas un juego de Pokémon online en español, PokéMMO es la mejor opción y es compatible con Android. A pesar de todos estos puntos positivos, creo que el juego no está en su mejor momento y eso es lo que quiero discutir en este vídeo. PokéMMO tiene muchos problemas, o al menos lo suficientes como para que una parte de los jugadores lo acabe abandonando. Y sí, esto es bastante preocupante. Me gustaría que en los comentarios dierais vuestra opinión sobre este tema, sobre todo si sois jugadores muy activos. La administración del juego. ¿Un problema? La verdad, siempre que he subido un vídeo de PokéMMO, los comentarios que recibo con frecuencia en mis vídeos de PokéMMO pues son de este estilo. El juego es bueno, lo malo es su pésima administración. Se ve interesante, ando buscando un nuevo juego de Pokémon porque los que administran PokéMMO son muy abusivos y banean cuentas sin motivo. E incluso recientemente un suscriptor me comentó lo siguiente: hola, ¿me podrías ayudar a hacer un vídeo? Juego PokéMMO desde hace años y fui baneado injustamente por un administrador llamado Secret Dijin, que acosa a jugadoras y banea injustamente a la mayoría de habla hispana porque le caen mal. Tengo pruebas de ello. A ver, no puedo decir si estos comentarios son verdad o mentira, ya que he recibido muchas quejas sobre baneos o problemas con los moderadores. Quise investigar un poco más sobre este tema porque, aunque un troll quejándose es normal, ¿tanta gente? Eso ya es bastante más raro. Investigando un poco, llegué al canal de Megapladers, quien comenta que a finales de 2023, incluso a mediados, hubo una oleada masiva de baneos después de la actualización de Yoto. Esto era la ruleta. ¿Te tocaba baneo? Pues muy bien. ¿No te tocaba? Pues mejor. Supuestamente estos baneos se debieron al uso de programas de terceros, que pueden interpretarse como bots o cheats para conseguir Pokémon, FK y demás. En general este tipo de baneos son habituales en juegos online, no hay nada raro, pero lo que vi fue bastante exagerado. Incluso, aunque no uses ningún programa malicioso, pueden tomarte como culpable si estás usando algo poco conocido. Se dice que estos baneos por manipulación del cliente también pueden ocurrir por jugar con programas como BlueStacks, por lo que es claro que se han dado casos de baneos bastante injustos. Obviamente estoy de acuerdo en que si alguien usa bots o cheats, lo justo es que se le banee, pero al menos que presenten pruebas claras. Se podría decir que muchos jugadores han sido baneados de repente bajo la acusación de manipulación del cliente. Esto muestra un problema grave en PokéMMO, ya que según los testimonios este tipo de baneo es bastante común. ¿Es esto justo? La verdad no lo sé, ya que entiendo que el staff lucha contra bots y cheaters, lo cual es bastante complicado, y a veces pagan justos por pecadores. Casos polémicos. He leído sobre algunos casos polémicos en Reddit, como el ban de Arch por win trading. Fue baneado permanentemente por manipular partidas, pero luego le redujeron el castigo a un ban temporal. Mientras tanto, otro jugador, VQAQV, no recibió sanción alguna pese a ver pruebas similares en su contra. La justificación del staff fue que la infracción de VQ
no era reciente, lo cual generó críticas por falta de coherencia en las sanciones, y esto es completamente entendible. Otro caso es el mute de Sweetforu durante un torneo. Sweetforu y otros jugadores fueron silenciados por usar el comando shout durante un torneo de equipos, mientras que jugadores chinos hicieron lo mismo sin consecuencias. Esto ocurrió porque el GM que moderaba el evento no tenía habilitado el chat en chino, lo que llevó a sanciones inconsistentes. Además, el mute ocurrió sin previo aviso y en un momento crítico del torneo, afectando la comunicación de todo el equipo. Estos son ejemplos claros de una mala administración por parte de los moderadores, lo cual ha sido muy comentado por la comunidad en estos años. Estas situaciones son muy injustas y muestran una falta de coherencia en las decisiones. Y la verdad, si esto ocurre delante de toda la comunidad, me podría creer perfectamente que hay cosas más oscuras que ocurran dentro como baneos sin razón o por idioma, algo que me parece bastante penoso para un juego que lleva 10 años online y es uno de los más reconocidos. Conclusión y opinión personal. Si me preguntáis a mí, entiendo por qué mucha gente no quiere jugar o se queja del staff. Los casos que envuelven a Pokémon son demasiado numerosos como para ignorarlos. Es cierto que algunos pueden quejarse solo para intentar quitarse un ban, pero hay situaciones que realmente parecen muy injustas, como al chico que le banearon por el OBS. Personalmente soy una jugadora casual de Pokémon, juego menos que antes y nunca he tenido problemas ni he necesitado interactuar con el staff. Para mí, el juego ha sido una buena experiencia, pero entiendo que no todos pueden decir lo mismo. Para terminar, quiero hablar del supuesto odio del staff de Pokémon hacia los hispanohablantes. Hay muchas quejas al respecto, pero yo nunca lo he notado. Como dije, mi experiencia ha sido bastante neutra. Me gustaría que comentaras tu experiencia en el juego. ¿Te han baneado injustamente? ¿Has notado algo raro? Me gustaría profundizar más en este tema con vuestra ayuda. Desde mi punto de vista, no veo un odio hacia los hispanohablantes así de primeras, aunque entiendo que el modo de ser de los latinos puede chocar con otras culturas, como es el humor o la forma de ser. Esta es solo mi teoría, ya que en los foros se responde a las personas que comentan en español con algún problema. Sinceramente, me duele ver que un juego como Pokémon, que es de los pocos que se puede jugar en español, esté pasando por estos problemas. Problemas que no ayudan a crear una comunidad sana, y creo que el juego está en una etapa de decadencia, debido a su propia administración, ya que cada vez más gente no quiere jugar por culpa del staff, los moderadores, los problemas, y es que tampoco hay actualizaciones. Desde Yoto ya parece ser que no va a haber más actualizaciones. Y esto de tener un mal staff, un juego abandonado y bueno, una comunidad que no está demasiado feliz, pues no creo que le ayude demasiado en los próximos años. ¿Que sigue siendo un buen juego? Si juegas a tu rollo y no tienes ningún problema, pues seguramente te parezca buen juego como a mí, que si no tienes problemas con el staff, no te han baneado y no te ha pasado nada de esto, pues obviamente no te puedes quejar. Así que bueno, os estaré leyendo en los comentarios a ver vuestras experiencias, si simplemente no os ha pasado nada y seguís jugando tranquilamente, o si os han baneado, qué os ha pasado. Y bueno, si veo que hay mucho interés, pues haré un vídeo también explicando más comentarios que me pongáis de vuestras experiencias y lo que os haya pasado en el juego. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.